es un relato original inédito, basada en personajes que existieron y otros creados. La intención es resaltar a la bella colonia Santa María la Ribera, a través de un relato terrorífico. Ciudad de México, fraccionamiento de las Haciendas de la Teja y Rancho de Santa María, 1861. En los albores de la fundación de la colonia Santa María la Ribera, arribó un extraño ser. Un personaje de gran estatura, cabello largo y dorado. Portaba una extraña vestimenta. Algunos pobladores la describen como una túnica de un monje o un hechicero. Mirada penetrante, caracterizada por fijarla con la maldad que podía enfriar la presencia de aquellos a su alrededor. Una noche, tocó la puerta de los hermanos Estanislao y Joaquín Flores, con el propósito de pedirles le arrendaran una pequeña casa dentro del fraccionamiento que estaban construyendo, pues este ser sabía de antemano que a su cargo tenían la construcción de un proyecto muy grande y significativo para la Ciudad de México. En la actualidad, este trabajo lo conocemos como la colonia Santa María la Ribera. Los hermanos lo invitaron a pasar para charlar sobre el asunto, y al preguntarle su nombre a este individuo, él respondió: la gente me conoce como Tenebrax Lux. Joaquín pronunció: extraño nombre. ¿Qué quiere decir? El individuo respondió: oscuridad y luz. Estanislao toma la palabra y elogia el curioso nombre de este extraño personaje. Tenebrax Lux les dice que por el costo no se preocupen, que posee el dinero suficiente para su estancia. Pactaron a través de un contrato de arrendamiento una pequeña casa cerca de la de Mascarones. Ya instalado, Tenebrax Lux montó una especie de consultorio o laboratorio, algo raro, extraño. Inclusive la gente decían que era un chamán, según cuentan los lugareños. Era un ser que pocas veces cruzaba palabras con la gente. Comenzó un rumor de que él podía realizar trabajos de hechicería o brujerías. No tardaron los hacendados, políticos y la gente en general en acudir con él para pedir sus favores. Posteriormente, aproximadamente al año de vivir por la zona, en esta pequeña casa, pudo comprarla y hacerla más grande. Prácticamente era una cuadra completa y parecía un tipo de monasterio. Algunas personas cuentan que después de la medianoche, casi todos los días, Tenebrax Lux salía de su casa constantemente. Pero fue hasta la noche del 31 de octubre de 1862 cuando un suceso muy extraño y aterrador ocurrió. La desaparición de un joven y un niño puso a los pobladores en alerta. Pasaron 2 días buscándolos y jamás pudieron encontrarlos. Los colonos, desesperados junto con los familiares del joven y del niño, comenzaron a especular que Tenebrax Lux era el culpable de la desaparición de estas personas, pues es el único que conocían que practicara la maldad y pudiera hacer este tipo de cosas. A los 10 días, los pobladores, cansados de la búsqueda y sin éxito alguno, enfurecidos, tristes y desconcertados, se pusieron de acuerdo para sorprender y entrar a la propiedad de Tenebrax Lux. Con violencia y armados los vecinos, entraron y detuvieron a Tenebrax, mientras algunos registraban la casa en una habitación en la cual había una mesa y unos utensilios raros, los cuales se asemejaban a artefactos usados para la brujería.
debajo de esta mesa estaban las prendas de los desaparecidos. Inmediatamente la turba de personas golpearon a Tenebrax y le pedían una explicación de qué había hecho con el joven y el niño, a lo cual solo respondía a carcajadas maléficas y palabras en otro idioma que ninguno de los presentes conocía. Pusieron a este maléfico ser a disposición de las autoridades, y como tampoco ellos le pudieron sacar la verdad, en represalia, le pusieron grilletes y lo metieron a una celda en la comisaría. Posteriormente, los familiares pidieron a la autoridad que lo llevaran a su propia casa y de igual forma le pusieran los grilletes y lo abandonaran a su suerte, como un castigo a su maldad, sin alimento, sin agua, y efectivamente así lo hicieron. Cuando llevaron a Tenebrax Lux a cumplir con su condena, este únicamente pidió una cosa: le dejaran sobre la mesa un antiguo libro que estaba en un atril de ese mismo cuarto, que por favor lo pusieran sobre la mesa, abierto exactamente a la mitad, a lo cual todos accedieron, pues ¿qué daño podía hacer este objeto? Más aún, cuando este individuo quedaría encadenado, encerrado y abandonado a su suerte. Pero nunca se imaginaron los planes de este diabólico ser, y así quedó. Tenebrax Lux quedó encadenado, con el libro sobre la mesa, tal como lo había pedido. Se retiraron las personas de ese lugar y así terminó ese día. 15 días después, 2 de los encargados de imponer tremendo castigo a Tenebrax regresaron al lugar para ver qué sucedió con el hombre. Al abrir la puerta del cuarto, el cual fungió como última prisión y destino, sorpresivamente presenciaron que Tenebrax Lux no estaba allí, tampoco rastro alguno. Inmediatamente fueron a avisar a toda la comunidad este acontecimiento. Las autoridades comenzaron una búsqueda exhaustiva del sujeto y jamás lo encontraron. Sin una explicación lógica, decidieron dar por cerrado el caso y tratar de olvidar tan trágicos sucesos provocados por quien, según los colonos, Tenebrax fue el autor de los mismos. Con el tiempo la casa quedó en el abandono y por su fama de albergar acontecimientos trágicos y sobrenaturales, nadie quería habitarla ni poseerla. Pasaron unos cuantos años más y la gente que pasaba por allí narra que veían en la ventana, sobre todo en la madrugada, a un ente muy similar a Tenebrax. El sitio comenzó a tener fama de casa embrujada. A comienzos del nuevo siglo, más o menos por el año de 1916, con la finalidad de aprovechar ese inmueble, el gobierno de la Ciudad de México expropió el lugar para convertirlo en un hospital psiquiátrico, el cual se llamó Santa María Asylum. Y así estuvo funcionando hasta más o menos el año de 1920. En realidad muy poco tiempo. La razón, según cuentan los médicos, enfermeras y trabajadores, e inclusive los familiares que acudían a visitas con los internos, que sucesos extraños pasan en ese sitio. Ven a una persona con un hábito negro, pero no logran ver su rostro. Por las noches, escuchan escalofriantes susurros en una lengua extraña,
los internos o los locos quedaban más locos, pues aseguraban ellos que una persona en ciertas noches les ponía unos grilletes y los torturaba. Obviamente en la realidad nada de eso sucedía. El evento que definió cerrar para siempre el nosocomio se debió a que un día de visitas, un familiar de un paciente fue acompañado de un niño, el cual, al ir al baño, jamás regresó con su familia. Una problemática social y jurídica se lanzó sobre las personas administradoras del lugar, por lo cual, al no encontrar respuesta en ningún sentido sobre la desaparición del menor, optaron por cerrar el hospital. De esta forma, nuevamente el lugar quedó en el abandono. Al paso de los años, y repentinamente, en la Alameda de Santa María, comenzaron a notar que entre el día 30 y 31 de octubre de cada año, llegaba un payasito a dar una función a los niños. Al finalizar se retiraba con un saco negro en su espalda. El show duraba aproximadamente 1 hora y hacía 3 por día, en un horario más o menos de 7 a 10 de la noche. Lo misterioso es que algunos lo veían ir en dirección al psiquiátrico de Santa María Asylum y repentinamente desaparecía. Suceso sumamente extraño, pero también cuando este payaso hacía su presencia, desaparecían 1 o 2 niños de la colonia. Todo en víspera de la celebración de Todos los Santos o Halloween. Tras 10 años de estos acontecimientos, la gente se iba organizando para investigar y en algún momento seguir sus pasos, pues sospechaban que este payaso tenía algo que ver con las desapariciones. Una tarde del año de 1936, un fraile de la congregación de los dominicos, que iba siguiendo las extrañas desapariciones, contactó al grupo de colonos que estaban involucrados directamente en las desapariciones de sus seres queridos. Los reunió en el kiosco de Santa María y les contó la siguiente historia. Los he convocado primero para hacerme solidario con sus pérdidas y lamento mucho lo que han pasado. Pido a Dios nuestro Señor les dé el consuelo necesario para seguir soportando esta pérdida. Seguidamente les quiero contar la siguiente historia. Aproximadamente por el año de 1800, en las comunidades gitanas de Europa, surgió un personaje muy famoso. Manejaba artes oscuras, hechicería, necromancia, inclusive se dice que le visitaba el mismo demonio. Cumplía todos los sueños de grandes personalidades, pero por estos favores que les hacía, él les pedía un sacrificio, el cual nunca se los decía a las personas que acudían a él. Sin embargo, él sí les preguntaba que si estaban de acuerdo que a cambio de sus hechizos, él algún día cobraría ese favor. Sus clientes, por decirlo de alguna forma, por el hambre de poder y riquezas, cumplir sus pasiones y caprichos, decían inmediatamente que sí. Algunos años después, misteriosamente a estos clientes se les desaparecía un niño de su familia, del cual nunca encontraban rastro alguno. Las autoridades españolas, en este caso, junto con la asesoría de la Iglesia, comenzaron la investigación y persecución de este ser. Sin duda,
enviado de Satanás para esparcir el mal. Tras meses de búsqueda intensa, nunca lo encontraron. Sin embargo, cuentan algunos que lograron verlo, que abordó una embarcación con destino a México. Este ser se autonombraba Tenebrax Lux, según por su habilidad de manejar la oscuridad y la luz, en otras palabras, magia negra y blanca. La Iglesia siempre ha estado interesada en erradicar este tipo de seres de la oscuridad, pues brujería es brujería y solo es oscura y la fomenta el mal. He seguido muy de cerca este asunto y sin duda creo que este payaso, que se aparece solo los días de la víspera de Todos los Santos y coincidentemente desaparecen niños, es una encarnación de este maléfico ser, el cual se hace llamar Tenebrax Lux. En España, lo único que se pudo encontrar perteneciente a él fue un antiguo libro, escrito en sánscrito y otra parte en latín. Al estudiarlo, los expertos coinciden que su título es El libro para atrapar almas, un ritual diabólico propinado por Astaroth, con el único propósito de que quien lleve a cabo sus rituales tenga inmensos poderes místicos, esotéricos, diabólicos, pero sobre todo posea inmortalidad. El precio de estas artes oscuras son las almas de los niños, de quienes acuden a Tenebrax Lux para pedir un favor a través de sus rituales. Como ya se aproxima la fecha en que este ente viene, hay que detenerlo, porque seguramente se lleva las almas para seguir conservando su inmortalidad, no tanto porque alguien se acerque a él a pedir algo. Confundidas las personas, incluso incrédulas, optaron por hacer lo que el sacerdote les indicara. Efectivamente, el payasito arribó los días 30 y 31 de octubre. Al finalizar el show del 31, las personas se armaron con palos y comenzaron a seguir al payaso. En el trayecto al llegar a Santa María Asylum, el payaso, al encontrarse frente a la puerta, mágicamente se desvaneció, provocando el asombro, incluso el temor del contingente que iba tras de él, pues en ese momento comenzaron a creer en lo que el fraile les contó. Se armaron de valor, tumbaron la puerta y entraron al nosocomio. Cansados de buscar al payaso o algún indicio de él y no encontrar nada, se dieron por vencidos. Sin embargo, lograron encontrar las pertenencias de todos los desaparecidos. Asimismo, el ritual sobre la mesa. Este estaba abierto exactamente a la mitad. El fraile lo tomó y vio que efectivamente está escrito en sánscrito y otra parte en latín. Él, al ser una persona preparada, pudo leer las páginas en las que estaba abierto. La primera era un ritual para abandonar la forma corpórea y ser un ser espiritual que pudiera entrar en otro cuerpo humano y vivir eternamente. La segunda parte es una advertencia que decía: todo aquel que lea o escuche esta historia quedará embrujado y será visitado por un demonio.
será atormentado y no tendrá paz. El fraile pidió que quemaran ese libro. Explicó que este ser está atado a ese ritual o a ese libro, y al haber cambiado su alma, ya no es humano, es un demonio. No se puede matar. Sin embargo, se puede mandar de regreso al infierno, de donde nunca debió salir. Salieron las personas de Santa María Asylum y cuentan que los años próximos no volvieron a ver al tenebroso payaso. No hubieron más desapariciones. Pero eso sí, entre las 12 y 3 de la mañana, las personas que pasan por esa zona, la del psiquiátrico, escuchan fuertes lamentos, ruidos extraños, ven sombras tenebrosas pasar, inclusive siluetas en el techo y en la ventana principal al frente, en el segundo piso de ese lugar. Principalmente ven un ente, el cual se aprecia pocos segundos y desaparece. Tal pareciera que el nosocomio de Santa María Asylum es el recinto eterno de Tenebrax Lux.